El autobús avanzaba lentamente por la carretera que conectaba Oaxaca con la Ciudad de México. A través de la ventana empañada, Lucía Mendoza observaba cómo el paisaje rural iba transformándose gradualmente en los contornos de la gran metrópoli. Apretó contra su pecho la pequeña bolsa bordada que le había regalado su abuela antes de fallecer, sintiendo el peso de la promesa que había hecho frente a su lecho de muerte: convertirse en médica y regresar para ayudar a su comunidad. ¿Primera vez en la capital?, preguntó una señora mayor sentada a su lado, interrumpiendo sus pensamientos. Lucía asintió con una sonrisa tímida. Sí, voy a estudiar medicina. ¡Qué valiente! Mi hija también es enfermera como tú, pero nunca se atrevió a dar el salto para ser doctora, comentó la mujer con admiración en su voz. ¿Cómo supo que soy enfermera?, preguntó Lucía sorprendida. La mujer señaló el pequeño pin con el símbolo de enfermería que Lucía llevaba en su chaqueta. Ese distintivo, y tus manos, tienen esa delicadeza de quien está acostumbrada a cuidar. El autobús se detuvo bruscamente ante un semáforo y el corazón de Lucía dio un vuelco al ver el Hospital General de México a lo lejos. Allí sería donde comenzaría sus prácticas en 2 semanas, después de instalarse y comenzar las clases teóricas. «Es imponente, ¿verdad?», dijo la señora, siguiendo su mirada. «Mi esposo estuvo internado allí el año pasado. Hay excelentes médicos, pero siempre faltan manos». Lucía tragó saliva. No le había contado a nadie sobre su miedo irracional a ser examinada por médicos, una fobia que arrastraba desde los 8 años, cuando una negligencia médica casi le cuesta la vida a su madre. La ironía no se le escapaba. Era enfermera, ayudaba a realizar exámenes médicos todos los días, pero cuando ella tenía que ser la paciente, el pánico la invadía. «Llegaremos a la Terminal del Norte en 5 minutos», anunció el conductor por el altavoz. Lucía guardó cuidadosamente la foto de su abuela en su cartera y comenzó a prepararse para descender. La Ciudad de México la recibió con su característica mezcla de sonidos, olores y colores intensos. El calor era diferente al de Oaxaca, más pesado, mezclado con el olor a combustible y comida callejera. Su teléfono vibró con un mensaje de Elena, su futura compañera de apartamento, a quien había conocido a través de un grupo de estudiantes de medicina en línea. «Ya estoy en la terminal. Busca una chica con chamarra roja y lentes. Bienvenida a CDMX». Arrastrando su maleta entre la multitud, Lucía finalmente divisó a una joven que agitaba entusiastamente la mano. Elena resultó ser tan energética en persona como en sus mensajes, abrazando a Lucía como si fueran amigas de toda la vida. «Por fin te conozco. Vas a amar y odiar esta ciudad al mismo tiempo», exclamó Elena mientras la guiaba hacia el metro. «Nuestro departamento está a 2 estaciones del hospital y a 3 de la facultad. Es pequeño, pero funcional». Durante el trayecto, Elena no dejó de hablar sobre los profesores, las guardias en el hospital, los mejores lugares para comer cerca del campus. Lucía escuchaba atentamente, tratando de asimilar toda la información mientras observaba a través de las ventanas del vagón los rostros de quienes serían sus nuevos vecinos. Al llegar al apartamento en la colonia Doctores, Lucía se sorprendió al encontrarlo más acogedor de lo que esperaba. Elena había decorado la sala común con plantas y fotografías, y el pequeño balcón ofrecía una vista parcial de la ciudad. «Tu habitación es esta», dijo Elena, abriendo una puerta. «Sé que es pequeña, pero la ventana da a un patio interior, así que es tranquila para estudiar». Esa noche, después de desempacar lo esencial, Lucía se sentó en el borde de su nueva cama. Sacó de su bolsa el estetoscopio que había pertenecido a su abuela, uno antiguo pero bien conservado. Lo sostuvo entre sus manos temblorosas, sintiendo el peso de su decisión. «Lo logré, abuela», susurró en la habitación vacía. «Estoy aquí. Voy a cumplir mi promesa». En ese momento su teléfono sonó. Era un recordatorio. «Examen médico de ingreso. 10:00 AM. Clínica Universitaria». Lucía sintió que el estómago se le hacía un nudo. Había olvidado por completo que, para formalizar su matrícula, todos los estudiantes debían someterse a un chequeo completo. El pánico familiar comenzó a crecer en su pecho. ¿Cómo iba a convertirse en médica si ni siquiera podía soportar ser examinada? La sala de espera de la clínica universitaria estaba llena de estudiantes de primer ingreso que, como Lucía,
esperaban su turno para el examen médico obligatorio. Algunos conversaban animadamente, otros repasaban apuntes, pero Lucía permanecía rígida en su asiento, con la mirada fija en las manecillas del reloj de pared que parecían moverse demasiado rápido. «Mendoza, Lucía», llamó una enfermera desde la puerta. Con piernas temblorosas, Lucía se levantó y siguió a la enfermera por un pasillo blanco e impoluto. El olor a antiséptico le revolvía el estómago, trayéndole recuerdos de aquella fatídica noche en que su madre fue mal diagnosticada y casi muere por una apendicitis que confundieron con una simple indigestión. «El doctor Vega te atenderá hoy», explicó la enfermera mientras la guiaba a un consultorio. «Es nuevo en la clínica, pero tiene excelentes referencias. Tuvo una práctica privada en Monterrey». Lucía asintió mecánicamente, sintiendo cómo el sudor frío comenzaba a perlar su frente. La enfermera le indicó que se sentara y que el médico entraría en unos minutos. Mientras esperaba, Lucía intentó controlar su respiración como le había enseñado una psicóloga años atrás. Inhaló profundamente, contó hasta 4, exhaló lentamente, pero su corazón seguía acelerado, traicionándola. La puerta se abrió y entró un hombre de unos 30 y tantos años, con bata blanca y una tableta en mano. Lo que más llamó la atención de Lucía fueron sus ojos, de un marrón cálido y con una mirada que transmitía una calma que contrastaba con la energía contenida de sus movimientos. «Buenas tardes, soy el doctor Alejandro Vega», se presentó con voz serena extendiendo su mano. Lucía la estrechó, notando que estaba inusualmente tibia para una clínica con aire acondicionado. «Lucía Mendoza», respondió casi en un susurro. El doctor Vega se sentó frente a ella y comenzó a revisar su historial médico en la tableta. Sus cejas se arquearon ligeramente. «Veo que eres enfermera y vienes de Oaxaca. ¿Qué te trae a la capital?», preguntó, levantando la vista de la pantalla. Quiero ser médica», logró articular Lucía, sorprendida por el interés genuino en su tono. «Es un camino difícil, pero gratificante», comentó él con una leve sonrisa. «¿Alguna especialidad en mente?». «Medicina familiar o comunitaria. Quiero regresar a mi pueblo eventualmente». El doctor asintió con aprobación. «Hacen falta más médicos comprometidos con las comunidades rurales». Dejó la tableta a un lado. «Bueno, Lucía, vamos a comenzar con el examen básico. Primero revisaré tus signos vitales». Cuando el doctor se acercó con el estetoscopio, Lucía sintió que su cuerpo se tensaba involuntariamente. Sus manos comenzaron a temblar de manera visible y su respiración se volvió errática. El doctor Vega se detuvo, observándola con atención. En lugar de continuar, dejó el estetoscopio sobre el escritorio y se sentó nuevamente. «Lucía», dijo suavemente, «parece que estás experimentando una reacción de ansiedad. ¿Hay algo que te preocupe sobre este examen?». Ella quiso mentir, decir que estaba bien, pero las palabras se atoraron en su garganta. En su lugar, las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos para su vergüenza absoluta. «Lo siento», murmuró, limpiándose rápidamente una lágrima rebelde. «Es ridículo. Soy enfermera, pero tengo miedo a los exámenes médicos». En lugar de la burla o condescendencia que esperaba, el rostro del doctor Vega reflejó comprensión. «No es ridículo en absoluto», respondió con firmeza. «Muchos profesionales de la salud experimentan ansiedades similares. A veces, precisamente porque sabemos demasiado». Se inclinó ligeramente hacia adelante, manteniendo una distancia respetuosa. «Mira, podemos hacer esto a tu ritmo, no hay prisa. Y quiero que sepas algo importante. No tienes que tener miedo conmigo. Este es un espacio seguro». La sinceridad en su voz hizo que algo se relajara dentro de Lucía. Por primera vez desde que entró a la clínica, tomó una respiración profunda que no estaba calculada para controlar el pánico. «Te propongo algo», continuó el doctor Vega. «¿Qué tal si me cuentas sobre tu experiencia como enfermera mientras preparo el equipo? A veces, hablar de algo familiar ayuda». Mientras Lucía comenzaba a hablar sobre su trabajo en la clínica rural de Oaxaca, el doctor Vega escuchaba atentamente, asintiendo y haciendo preguntas ocasionales. Poco a poco, sin darse cuenta, Lucía fue relajando sus hombros y sus manos dejaron de temblar. «Parece que has adquirido valiosa experiencia», comentó el doctor cuando ella terminó su relato.
¿Ahora crees que podríamos intentar nuevamente con los signos vitales? Esta vez, cuando el doctor acercó el estetoscopio, Lucía sintió menos opresión en el pecho. Cerró los ojos y se concentró en la calidez de las manos del médico y en su voz tranquila que le indicaba cuándo respirar. «Excelente», dijo finalmente el doctor Vega. «Tu presión está un poco elevada, pero es comprensible dadas las circunstancias. Lo demás parece estar en orden». Al terminar el examen básico, el doctor hizo algunas anotaciones en la tableta y luego miró a Lucía con expresión seria. «Lucía, quisiera recomendarte algo. La universidad cuenta con un excelente programa de apoyo psicológico para estudiantes. Podría ser beneficioso para ti hablar con alguien sobre esta fobia específica, especialmente considerando tu carrera». Lucía asintió reconociendo la sensatez del consejo. «Lo pensaré, doctor. Gracias por su paciencia hoy». «No hay nada que agradecer», respondió él, entregándole un folleto del programa. «Y, Lucía, quiero que sepas que has dado un gran paso hoy. Enfrentar nuestros miedos es el primer paso para superarlos». Cuando Lucía abandonó la clínica esa tarde, se sorprendió al notar que el nudo en su estómago había disminuido considerablemente. Por primera vez en años, sentía una pequeña esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría superar aquel miedo que había estado limitándola durante tanto tiempo. Lo que no sabía era que aquel encuentro con el doctor Vega sería solo el comienzo de un largo camino de descubrimientos, no solo sobre la medicina, sino también sobre sí misma y sobre las complejas conexiones humanas que definen nuestra capacidad de sanar y ser sanados. Las primeras semanas en la Ciudad de México transcurrieron como un torbellino para Lucía. Las clases teóricas en la facultad eran intensas, con profesores que parecían esperar que los estudiantes absorbieran siglos de conocimiento médico en días. Las noches se alargaban entre libros de anatomía y fisiología, mientras Elena y ella compartían café tras café para mantenerse despiertas. «Dicen que el primer semestre es el filtro», comentó Elena una noche, rodeada de apuntes desordenados. «Si sobrevives a esto, puedes sobrevivir a cualquier cosa». Lucía sonrió débilmente. No era el estudio lo que la agotaba. Siempre había sido una estudiante dedicada, sino la constante batalla con su ansiedad. Cada vez que entraba a un hospital para sus visitas guiadas, sentía el fantasma de aquel miedo acechándola. Sin embargo, por primera vez, estaba decidida a enfrentarlo en lugar de evitarlo. Siguiendo el consejo del doctor Vega, había programado una cita con la psicóloga del programa universitario, la doctora Ramírez, una mujer de mediana edad, con voz serena y ojos perspicaces que no dejaban pasar detalle. «El miedo no desaparecerá de la noche a la mañana», le explicó la doctora Ramírez en su tercera sesión, «pero podemos trabajar para que no controle tu vida ni tu carrera». Ese martes por la tarde, mientras Lucía caminaba hacia la clínica universitaria para su cita semanal con la psicóloga, una llamada de su madre interrumpió sus pensamientos. «¿Cómo estás, hija? ¿Ya te está gustando la capital?». La voz de su madre transmitía esa mezcla de orgullo y preocupación tan característica. «Estoy bien, mamá. Es diferente, más ruidoso, más rápido, pero me estoy adaptando». «¿Y ya fuiste a ver a tu tía Carmen? Vive cerca de la basílica, te lo recuerdo». Lucía suspiró internamente. Su tía Carmen, hermana de su padre, era una mujer severa que nunca había aprobado su decisión de estudiar enfermería, mucho menos medicina. Consideraba que Lucía debería quedarse en Oaxaca, casarse y formar una familia. «Todavía no, mamá. Las clases apenas me dejan respirar. Prométeme que irás pronto. La familia es lo único seguro que tenemos». Después de prometerlo, Lucía terminó la llamada justo cuando llegaba a la clínica. Para su sorpresa, al entrar se encontró cara a cara con el doctor Vega, quien salía de un consultorio con una pila de expedientes bajo el brazo. «Lucía, qué bueno verte», saludó con una sonrisa cálida. «¿Cómo va la adaptación a la vida universitaria?». «Es un desafío, pero estoy dando lo mejor de mí», respondió ella, sintiendo inexplicablemente menos ansiedad en su presencia. «Me alegra escuchar eso. ¿Vienes a ver a la doctora Ramírez?». Al ver que Lucía asentía, continuó. «Es excelente profesional. Trabajamos juntos en Monterrey antes de trasladarme aquí». Una enfermera se acercó a ellos, interrumpiendo la conversación. «Doctor Vega,
Hay una emergencia en el consultorio 3. Estudiante con crisis asmática. El rostro del doctor cambió instantáneamente a una expresión de concentración profesional. Debo irme. Buena suerte con todo, Lucía. Lo vio alejarse rápidamente por el pasillo, notando cómo su postura se transformaba, como si se preparara para una batalla. Había algo en su determinación que le resultaba inspirador. La sesión con la doctora Ramírez fue productiva, centrándose en técnicas de exposición gradual. Como tarea, Lucía debía visitar diferentes áreas del hospital sin participar, simplemente observando y practicando sus ejercicios de respiración. Esa noche, mientras revisaba sus notas de farmacología, recibió un mensaje de Elena. Emergencia familiar. Debo volver a Puebla por unos días. ¿Estarás bien sola? Por supuesto, no te preocupes, respondió Lucía, aunque la idea de quedarse sola en el apartamento le generaba cierta aprensión. Desde que había llegado a la ciudad, apenas había pasado tiempo a solas. Los siguientes días fueron extrañamente silenciosos. Sin la charla constante de Elena, el apartamento parecía más grande y más ajeno. Lucía se sumergió aún más en sus estudios, pero las noches se hacían largas. El jueves por la tarde, mientras regresaba de la facultad, un dolor agudo en el abdomen la hizo detenerse en plena calle. Respiró profundamente, esperando que pasara, pero solo pareció intensificarse. Con el rostro perlado de sudor, logró llegar al apartamento, donde el dolor se volvió tan intenso que la dejó doblada sobre el sofá. No puede ser apendicitis, murmuró para sí misma, recordando los síntomas que tantas veces había observado en la clínica rural. No puede ser, pero cuando el dolor se volvió insoportable y empezó a irradiarse hacia su lado derecho, la realidad la golpeó. Necesitaba atención médica urgente. Con manos temblorosas, buscó en su teléfono el número de emergencias, pero antes de marcar, su mirada se posó en la tarjeta que el doctor Vega le había dado durante su primer encuentro. Por cualquier consulta, había dicho. Sin pensarlo 2 veces marcó el número. «Doctor Vega, soy Lucía Mendoza, la estudiante de medicina. Creo que tengo apendicitis». La voz al otro lado de la línea se tornó inmediatamente seria. «¿Dónde estás ahora? ¿Puedes describir exactamente lo que sientes?» Después de escuchar sus síntomas, el doctor fue categórico. «Voy para allá. No te muevas y no tomes analgésicos aún. Necesito evaluar el dolor tal como está». 20 minutos después, que a Lucía le parecieron horas, el timbre del apartamento sonó. El doctor Vega entró con un maletín médico, su rostro reflejando preocupación profesional. «Permíteme examinarte», dijo suavemente, arrodillándose junto al sofá donde Lucía yacía encogida. Para su propia sorpresa, Lucía no sintió el pánico habitual cuando el doctor colocó sus manos sobre su abdomen para palpar. El dolor era tal que cualquier otro miedo parecía insignificante. «Tenemos que llevarte al hospital», confirmó después de un minuto de exploración. «No parece una apendicitis típica, pero necesitamos descartar con estudios de imagen». Lo siguiente fue un borrón para Lucía. El trayecto en el auto del doctor, la llegada a la sala de urgencias donde él habló con autoridad a sus colegas, la camilla fría, las luces brillantes del techo mientras la trasladaban para un ultrasonido. «Quédate tranquila», le dijo el doctor Vega antes de que la llevaran al estudio. «Estoy aquí, no te dejaré sola». Y por primera vez en mucho tiempo, a pesar del dolor y el miedo, Lucía creyó en esas palabras. La sala de recuperación estaba en penumbra cuando Lucía abrió los ojos. Un reloj digital en la pared marcaba las 2:17 a.m. Le tomó unos segundos recordar dónde estaba y por qué. La operación, el diagnóstico sorpresivo. «No fue apendicitis», recordó la voz del cirujano después del ultrasonido. «Es un quiste ovárico torcido. Necesitamos intervenir ahora». Intentó incorporarse, pero una punzada de dolor en su abdomen la obligó a recostarse nuevamente. Junto a su cama, para su sorpresa, el doctor Vega dormitaba en una incómoda silla de plástico, con la bata arrugada y el cabello despeinado. Como si sintiera su mirada, el doctor abrió los ojos y se enderezó rápidamente. «Estás despierta», dijo con voz ronca. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubieran abierto y vuelto a cerrar», respondió Lucía con una débil sonrisa. El doctor se acercó para revisar sus signos vitales. La cirugía salió bien.
El doctor Méndez es uno de los mejores ginecólogos del hospital. Pudieron preservar el ovario. ¿Se quedó toda la noche?, preguntó Lucía, sorprendida por su dedicación. Un destello de algo, vulnerabilidad, cruzó el rostro del doctor antes de responder. Quería asegurarme de que despertaras bien. Además, me sentía responsable. Debí considerar otras posibilidades cuando me describiste los síntomas por teléfono. Gracias, murmuró Lucía, por todo. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Finalmente, el doctor Vega habló. Observé algo durante la cirugía. No sentiste pánico cuando te preparaban ni cuando te llevaban al quirófano. Estabas perfectamente calmada. Lucía reflexionó sobre ello. Era cierto. En medio de la crisis, su habitual miedo a los procedimientos médicos había desaparecido por completo. Supongo que cuando el dolor es real y presente, otros miedos parecen menos importantes. Exactamente, asintió él. A veces necesitamos una perspectiva diferente para superar nuestros temores, para recordarnos por qué elegimos este camino. Una enfermera entró para revisar los monitores, interrumpiendo la conversación. Cuando terminó, el doctor Vega se levantó. Debería dejarte descansar, volveré mañana para ver cómo sigues. Doctor, llamó Lucía antes de que saliera. ¿Por qué está haciendo todo esto por mí? Apenas me conoce. Él se detuvo en la puerta, con la mano en el marco. Por un momento pareció debatirse internamente antes de responder. Hace 2 años, en Monterrey, perdí a una paciente, una joven estudiante con síntomas que confundí con algo menos grave. Cuando finalmente diagnostiqué correctamente, era demasiado tarde. Hizo una pausa, su mirada fija en algún punto distante. Desde entonces, me prometí nunca volver a subestimar el dolor de un paciente, especialmente de alguien joven. Y también vi algo de ella en ti, la misma determinación, el mismo brillo. La revelación dejó a Lucía sin palabras. De pronto, muchas cosas sobre el doctor Vega cobraban sentido. Su atención minuciosa, su comprensión hacia el miedo de Lucía, su presencia constante. Lo siento mucho, logró decir finalmente. A veces nuestros mayores fracasos nos convierten en mejores médicos, respondió él con una sonrisa triste. Descansa, Lucía. Te veré mañana. Los días siguientes transcurrieron en una rutina hospitalaria que, sorprendentemente, Lucía encontró reconfortante. Como enfermera, conocía los protocolos, los horarios, la jerga médica, pero experimentarlo desde la perspectiva del paciente estaba siendo revelador. Elena regresó apresuradamente de Puebla al enterarse de la cirugía, trayendo consigo bocadillos caseros y apuntes de las clases que Lucía estaba perdiendo. No puedo creer que pasó esto mientras no estaba, se lamentó, acomodando flores en la mesita de noche. ¿Y dices que el guapo doctor Vega te trajo personalmente al hospital? Eso no lo hace por cualquiera, te lo aseguro. No es así, protestó Lucía, sintiendo un inexplicable calor en las mejillas. Es su trabajo. Es un médico dedicado. Elena arqueó una ceja escéptica, pero no insistió. La tarde antes de recibir el alta, Lucía recibió una visita inesperada. La doctora Ramírez, su psicóloga, llegó con un pequeño libro bajo el brazo. El doctor Vega me contó lo sucedido, explicó. Pensé que podríamos aprovechar esta experiencia para nuestra terapia. Durante la hora siguiente, analizaron cómo la emergencia había alterado temporalmente la relación de Lucía con su fobia. Lo que experimentaste, explicó la doctora, fue un cambio de perspectiva forzado por las circunstancias. El dolor agudo se convirtió en tu prioridad, desplazando el miedo crónico. Podemos usar esta experiencia como ancla para futuras exposiciones. Al finalizar la sesión, la doctora le entregó el libro, Narrativas de Sanación, médicos que se convirtieron en pacientes. Creo que encontrarás historias con las que podrás identificarte, dijo con una sonrisa cálida. Esa noche, mientras hojeaba el libro, Lucía recibió un mensaje del doctor Vega. ¿Todo bien para el alta de mañana? Pasaré a primera hora. Lucía se quedó mirando el mensaje, reflexionando sobre los giros inesperados que había dado su vida en tan poco tiempo. Había viajado a Ciudad de México para convertirse en médica, para cumplir una promesa a su abuela. Nunca imaginó que el camino incluiría enfrentarse a sus propios miedos de esta manera tan intensa, ni que encontraría mentores tan inesperados. La mañana de su alta,
El doctor Vega llegó como prometió, con su tableta en mano y una expresión afable. «Tengo buenas noticias», anunció. «Hablé con el director del programa de medicina familiar y logré que te permitan recuperar las prácticas perdidas. No tendrás que retrasar tu semestre». «No sé cómo agradecerle», dijo Lucía, genuinamente conmovida. «Puedes agradecerme convirtiéndote en la excelente médica que sé que serás», respondió él, entregándole los papeles del alta. «Y quizás», dudó un momento, «quizás podrías asistir al grupo de apoyo para estudiantes de medicina que coordino los jueves. Creo que tu experiencia sería valiosa para otros». La invitación flotó entre ellos, cargada de significados no dichos. Lucía comprendió que no se trataba solo de ayudar a otros estudiantes, sino también de continuar su propio proceso de sanación. «Me encantaría», respondió con una sonrisa sincera. Cuando Elena vino a recogerla con un taxi, Lucía dejó la habitación del hospital con una extraña sensación de que, de alguna manera, estaba regresando a un lugar completamente diferente al que había dejado días atrás. «¿Lista para volver a la vida real?», preguntó Elena, ayudándola con su pequeña maleta. Lucía miró hacia atrás una última vez, observando la figura del doctor Vega que supervisaba a un grupo de residentes en el pasillo. «Sí», respondió, más lista que nunca. Lo que no sabía era que aquella operación de emergencia no era el final de una prueba, sino el comienzo de un camino que pondría a prueba no solo su vocación médica, sino también su capacidad para conectar profundamente con otros y, finalmente, consigo misma. El regreso a clases fue más difícil de lo que Lucía había anticipado. A pesar de la intervención del doctor Vega, los profesores no fueron indulgentes con su recuperación. «En medicina, no hay días libres para la enfermedad», le había dicho secamente el doctor Guzmán, un severo catedrático de patología. Sus futuros pacientes tampoco tendrán ese privilegio. 3 semanas después de su cirugía, Lucía se encontraba en la biblioteca universitaria, rodeada de libros y apuntes prestados, intentando ponerse al día con las materias atrasadas. El cansancio hacía que las palabras bailaran frente a sus ojos. «Te ves terrible», comentó Elena, dejándose caer en la silla frente a ella. «Y lo digo como amiga preocupada y futura médica». Lucía sonrió débilmente. «Gracias por el diagnóstico tan alentador». «En serio, Lucía, te estás exigiendo demasiado». «La cirugía no fue cualquier cosa». «No tengo opción», respondió, frotándose los ojos enrojecidos. «El examen parcial es en 2 días y el doctor Guzmán dejó muy claro que no habrá consideraciones especiales». Elena la miró con preocupación. «Al menos has estado yendo a tus citas de seguimiento, ¿verdad?». Lucía desvió la mirada, concentrándose en reorganizar sus apuntes. No había asistido a su última revisión con el ginecólogo. La idea de volver a ser paciente, de estar nuevamente vulnerable en esa posición, había reavivado viejos temores. «Lucía Mendoza», la voz de Elena adquirió un tono severo. «No me digas que estás saltándote las revisiones». «Tengo que estudiar, Elena. Los controles pueden esperar». «¿Y qué hay del grupo de apoyo del doctor Vega? Me dijiste que te había invitado». Lucía cerró su libro con un golpe seco que atrajo miradas reprobatorias de estudiantes cercanos. «Tampoco he podido ir, ¿de acuerdo? No hay tiempo para todo». Estaba siendo injusta y lo sabía. Elena solo se preocupaba por ella, pero la presión de los exámenes, combinada con el dolor ocasional que aún sentía y las noches de insomnio, la tenían al límite. «Lo siento», murmuró. «Estoy agotada». Elena suspiró, extendiendo su mano sobre la mesa para darle un apretón reconfortante. «Lo sé, pero precisamente por eso necesitas cuidarte. La medicina es una maratón, no un sprint. Si te desgastas ahora...». Lucía asintió, sabiendo que su amiga tenía razón. Ese mismo día, al salir de la biblioteca, tomó una decisión. En lugar de regresar directamente al apartamento, desvió su camino hacia la clínica universitaria. No tenía cita, pero necesitaba hablar con alguien que entendiera tanto su miedo como su determinación. Para su alivio, encontró al doctor Vega todavía en su consultorio, revisando expedientes. Cuando levantó la vista y la vio en el umbral de la puerta, su rostro reflejó primero sorpresa y luego genuina alegría. «Lucía, qué sorpresa. Pasa, por favor». Ella entró, dejando su pesada mochila en el suelo. Sin preámbulos, las palabras brotaron. «Estoy exhausta».
Intento ponerme al día con los estudios, recuperarme de la cirugía, superar mi fobia, y siento que estoy fallando en todo. El doctor Vega la escuchó atentamente, sin interrumpir, mientras ella desahogaba semanas de frustración contenida. Cuando finalmente se quedó sin palabras, él le ofreció un vaso de agua. Lo que estás experimentando, dijo finalmente, es algo por lo que muchos estudiantes de medicina pasan, aunque pocos lo admiten. Tratamos de ser superhéroes cuando apenas estamos aprendiendo a ponernos la capa. ¿Usted también pasó por esto?, preguntó Lucía, agradecida por no sentirse juzgada. Por supuesto. En mi segundo año tuve mononucleosis. Estuve 3 semanas en cama, delirando con fiebre, y aún así intentaba estudiar entre episodios febriles. Una sonrisa melancólica cruzó su rostro. Casi me cuesta la carrera. ¿Qué hizo? Aprendí a pedir ayuda, a reconocer mis límites. Se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. Lucía, la medicina nos enseña a cuidar de otros, pero a menudo olvidamos cuidarnos a nosotros mismos. Es una lección que muchos aprendemos demasiado tarde. Algo en sus palabras tocó una fibra profunda en Lucía. La voz de su abuela resonó en su memoria. No puedes dar de un pozo vacío, mijita. No he ido a mis revisiones, confesó, avergonzada. El miedo volvió. El doctor Vega asintió, comprensivo. Es normal. El trauma no desaparece por una sola experiencia positiva. Se necesita tiempo y constancia. Después de un momento de reflexión, añadió, te propongo algo. El grupo de apoyo se reúne mañana a las 6. ¿Por qué no vienes? Y después, si te sientes cómoda, podríamos programar tu revisión conmigo presente. Como apoyo moral, no como médico tratante. La oferta era tentadora. La idea de no enfrentar sola la revisión aliviaba considerablemente su ansiedad. Está bien, aceptó finalmente. Iré al grupo y gracias por la oferta de acompañarme. Significa mucho. Al día siguiente, Lucía se encontró frente a la sala de reuniones donde se celebraba el grupo de apoyo. A través de la puerta entreabierta, podía ver a una docena de estudiantes sentados en círculo. El doctor Vega estaba entre ellos. No a la cabeza como habría esperado, sino como uno más del grupo. Respiró hondo y entró. Las conversaciones se detuvieron momentáneamente, mientras todos se giraban para mirarla. Bienvenida, dijo el doctor Vega con una sonrisa cálida. Estábamos a punto de comenzar. Lucía se deslizó en una silla vacía, sintiéndose extrañamente como en casa entre estos desconocidos. Uno a uno, los estudiantes comenzaron a compartir sus experiencias. El estrés abrumador de los exámenes, la primera vez que vieron morir a un paciente, los conflictos entre la vida personal y académica. Cuando llegó su turno, Lucía habló de su miedo a ser paciente, de cómo la reciente cirugía había alterado su perspectiva y de su lucha por mantenerse a flote académicamente mientras se recuperaba. A veces siento que no pertenezco aquí, confesó, que quizás mi tía Carmen tenía razón y debería haber permanecido en Oaxaca. Todos nos hemos sentido así, intervino una chica de último año. Yo estuve a punto de abandonar en 3er año. Mi padre enfermó y sentí que había elegido mal, que debería estar cuidando de él en lugar de estudiando para salvar a desconocidos. ¿Qué te hizo seguir?, preguntó Lucía. Él me lo pidió. Dijo que mi educación era su mejor medicina. La chica sonrió tristemente. Falleció antes de verme graduar, pero cada paciente que atiendo ahora es en su honor. Las historias continuaron, cada una resonando de alguna manera con la experiencia de Lucía. Al finalizar la sesión, se dio cuenta de que había pasado 2 horas sin pensar en el examen pendiente, en su recuperación, en sus miedos. Por primera vez en semanas, había estado plenamente presente. El doctor Vega se acercó mientras los demás recogían sus cosas. ¿Qué te pareció? Es exactamente lo que necesitaba, respondió honestamente. No sabía que había tantos otros que sentían lo mismo. El aislamiento es uno de los mayores enemigos del estudiante de medicina, dijo él. Creemos que nuestras luchas son únicas cuando, en realidad, son universales. Caminaron juntos hacia la salida. En el pasillo, Lucía se detuvo, reuniendo valor para lo que estaba a punto de decir. Sobre la revisión, me gustaría programarla, y si su oferta sigue en pie, agradecería su apoyo. El rostro del doctor se iluminó con una sonrisa que llegó hasta sus ojos. Por supuesto, hablaré con el doctor Rojas mañana mismo.
Al despedirse esa noche, Lucía sintió que algo había cambiado fundamentalmente en su relación con el doctor Vega. Ya no era solo su médico o mentor, sino un aliado en un camino que ambos recorrían desde diferentes posiciones, pero con similares cicatrices. 2 días después, Lucía salió del consultorio del doctor Rojas con una sonrisa de alivio. La revisión había ido bien, su recuperación progresaba adecuadamente, y la presencia tranquilizadora del doctor Vega, Alejandro, como le había pedido que lo llamara cuando no estaban en contexto profesional, había hecho toda la diferencia. «Te lo dije», comentó él mientras caminaban por el pasillo, «cada exposición hace que el miedo disminuya un poco». «Tenías razón», concedió ella. «Y también sobre el examen. Estudié lo que pude y acepté mis limitaciones. Me fue decente. ¿Ves? Progreso en todos los frentes». Se detuvieron frente a la entrada de la clínica. El sol de la tarde bañaba la Ciudad de México en un resplandor dorado que suavizaba sus contornos agresivos. «Hay algo más que quería comentarte», dijo Alejandro. «Estoy organizando un viaje con algunos estudiantes a un pueblo en Hidalgo, un fin de semana de servicio comunitario, principalmente revisiones preventivas. Pensé que podría interesarte, dada tu experiencia en la clínica rural y tu interés en medicina comunitaria». Los ojos de Lucía se iluminaron. «¿En serio? Suena perfecto. Salimos en 2 semanas. Te enviaré los detalles por mensaje». Mientras Lucía caminaba de regreso a su apartamento, sintió una renovada energía fluyendo a través de ella. Por primera vez desde que llegó a la Ciudad de México, veía con claridad el camino por delante. No sería fácil, pero ya no estaba sola en él. Y esa noche, cuando llamó a su madre para contarle sus planes, incluso mencionó que visitaría a su tía Carmen el domingo siguiente. Era hora de reconectar con todas las partes de su vida, incluso las más complicadas. El autobús avanzaba por la sinuosa carretera hacia San Miguel, un pequeño pueblo enclavado en las montañas de Hidalgo. El paisaje era un desfile de verdes intensos, salpicados por el colorido de flores silvestres. Para Lucía, el viaje evocaba recuerdos de su infancia en Oaxaca, cuando acompañaba a su abuela a visitar comunidades remotas. «¿Primera vez en Hidalgo?», preguntó Alejandro, sentado junto a ella en el autobús escolar que transportaba al equipo médico voluntario. «Sí, pero me recuerda a casa», respondió ella sin apartar la mirada de la ventana. «Las montañas son diferentes, pero la esencia es similar». El grupo estaba compuesto por 8 estudiantes de diferentes años, 2 médicos residentes, la doctora Ramírez y Alejandro como coordinador. La misión era simple pero esencial: ofrecer revisiones preventivas, exámenes básicos y educación sanitaria a una comunidad con acceso limitado a servicios médicos. «El pueblo tiene aproximadamente 800 habitantes», explicó Alejandro mientras distribuía carpetas con información. «La mayoría son agricultores o artesanos. Tienen un centro de salud básico, pero el médico asignado solo viene 3 días a la semana». «¿Cómo manejan las emergencias?», preguntó Lucía, hojeando los documentos. «El líder comunitario tiene entrenamiento paramédico básico. Para casos graves, deben trasladarse a la cabecera municipal, a 1 hora de camino». Alejandro señaló un mapa en la carpeta. «Por eso, nuestro enfoque es preventivo. Identificar problemas antes de que se conviertan en emergencias». A medida que el autobús ascendía, el aire se tornaba más fresco y ligero. Lucía respiró profundamente, disfrutando la ausencia de la contaminación citadina. Este viaje había llegado en el momento perfecto, justo después de su primer parcial que, para su sorpresa, había aprobado con una calificación decente a pesar de su recuperación. «Llegamos», anunció el conductor, mientras el vehículo giraba hacia una plaza central dominada por una pequeña iglesia de piedra. Los esperaba un comité de bienvenida: el delegado del pueblo, un hombre de rostro curtido por el sol y sonrisa afable, varias mujeres con delantales coloridos y un grupo de niños curiosos que observaban con ojos grandes el autobús universitario. «Bienvenidos a San Miguel», saludó el delegado, don Ernesto, estrechando manos con energía. «Estamos muy agradecidos por su visita. Tenemos todo preparado en la escuela». El equipo fue conducido hacia la escuela primaria, donde habían acondicionado aulas como consultorios improvisados. Las mesas escolares, cubiertas con sábanas limpias,
servirían como camillas de exploración. Cartulinas con información sobre higiene, nutrición y prevención de enfermedades decoraban las paredes. Organizaremos 5 estaciones, explicó Alejandro al grupo. Registro y signos vitales, exploración general, salud reproductiva, pediatría y farmacia. Rotaremos para que todos tengan experiencia en diferentes áreas. Para sorpresa de Lucía, fue asignada inicialmente a la estación de exploración general junto con Alejandro. Cuando él notó su expresión inquieta, se acercó discretamente. ¿Estás cómoda con esta asignación? Puedo cambiarte si prefieres. Lucía negó con la cabeza. Estoy bien. Es una buena oportunidad para practicar. Además, añadió con una pequeña sonrisa, estás aquí. La jornada comenzó temprano a la mañana siguiente. Antes de que saliera el sol, ya había una fila de personas esperando pacientemente frente a la escuela. Ancianos con bastones, madres con bebés en rebozos, hombres con manos callosas por el trabajo en el campo. En la estación de registro, Elena, quien también se había unido al viaje, anotaba datos básicos y tomaba signos vitales. Es increíble, comentó durante un breve descanso. Algunos han caminado horas desde rancherías lejanas para estar aquí. A medida que avanzaba la mañana, Lucía fue ganando confianza en la estación de exploración. Bajo la supervisión de Alejandro, realizaba historias clínicas, examinaba a los pacientes y discutía cada caso antes de determinar si necesitaban medicamentos o ser referidos a la siguiente estación. Tienes un don natural para esto, observó Alejandro después de que Lucía manejara con especial empatía el caso de una anciana renuente a hablar de sus problemas digestivos. La forma en que la hiciste sentir cómoda, eso no se enseña en los libros. El cumplido la hizo sonrojarse. Aprendí de mi abuela. Era partera tradicional, y siempre decía que la mitad de la curación está en la confianza que inspiras. Tu abuela era una mujer sabia. Para la tarde, Lucía fue rotada a la estación pediátrica con la doctora Ramírez. Los niños, inicialmente temerosos del estetoscopio y otros instrumentos extraños, se relajaban con las suaves palabras y los pequeños trucos que Lucía había desarrollado en sus años como enfermera. Cierra los ojos e imagina que este es un pequeño caracol que camina por tu espalda, decía mientras auscultaba a un niño de 5 años. ¿Puedes sentir cómo se mueve? La doctora Ramírez observaba con aprobación. Esa técnica de distracción es excelente. ¿Dónde la aprendiste? La inventé cuando trabajaba en la clínica de Oaxaca, explicó Lucía. Teníamos muy pocos juguetes o materiales para distraer a los niños durante los procedimientos. Al caer la noche, el equipo fue invitado a cenar en la casa del delegado. Las mujeres del pueblo habían preparado un festín de platillos tradicionales: mole, tlacoyos, quelites y un aromático café de olla. Durante la cena, sentada entre Elena y Alejandro, Lucía se encontró compartiendo historias de su infancia en Oaxaca, de las medicinas tradicionales que su abuela le había enseñado, de cómo esos conocimientos ancestrales a menudo complementaban la medicina moderna. Mi abuela podía identificar docenas de plantas medicinales. Sabía exactamente qué combinaciones usar para diferentes dolencias, relató, animada por el interés genuino de sus compañeros. Cuando decidí estudiar enfermería, me dio su cuaderno de recetas. Dijo que algún día encontraría el equilibrio entre sus conocimientos y los míos. ¿Y lo has encontrado?, preguntó Alejandro, su rostro iluminado por la luz cálida de las velas. Lucía reflexionó un momento. Estoy en camino. Este viaje, estar aquí, me hace sentir que estoy acercándome. Más tarde, mientras el grupo regresaba caminando hacia la escuela donde se alojarían en salones acondicionados con colchonetas, Alejandro y Lucía se rezagaron ligeramente, absorbidos en su conversación. «Nunca me contaste por qué dejaste Monterrey», comentó Lucía mirando el cielo estrellado que en la ciudad rara vez podía apreciarse. Alejandro guardó silencio por un momento, como sopesando su respuesta. Después de perder a aquella paciente, necesitaba un cambio. No solo de lugar, sino de enfoque. En la práctica privada con pacientes acomodados me estaba volviendo complaciente. Olvidé por qué me hice médico en primer lugar. ¿Y por qué te hiciste médico? Su mirada se perdió en el horizonte montañoso, apenas visible bajo la luz de la luna. Mi padre era campesino. Murió de una apendicitis mal diagnosticada cuando yo tenía 12 años. El médico del Seguro Social
Apenas lo examinó antes de mandarlo a casa con analgésicos. La amargura en su voz era palpable. 3 días después estaba muerto. Me prometí que ninguna familia pasaría por eso si podía evitarlo. La revelación golpeó a Lucía como una ola. De repente, la dedicación casi obsesiva de Alejandro, su atención minuciosa a cada detalle, su insistencia en no subestimar nunca el dolor de un paciente, todo adquiría un nuevo significado. «Por eso te involucraste tanto en mi caso», murmuró, las piezas encajando finalmente. Él la miró directamente, su rostro serio. «En parte. Pero no solo fue eso, Lucía. Hay algo en ti, una autenticidad, una vocación genuina que es cada vez más rara en nuestra profesión. Me recuerdas por qué elegí este camino, a pesar de todo». El momento parecía suspendido en el tiempo, cargado de significados no dichos. Lucía sentía su corazón latiendo aceleradamente, consciente de que su relación con Alejandro estaba cruzando sutilmente la línea entre lo profesional y algo más personal. El silencio fue interrumpido por Elena, quien los llamaba desde la entrada de la escuela. «¡Hey, tortolitos! Vamos a jugar cartas antes de dormir». Ambos rieron, el momento de intimidad disuelto, pero no olvidado. Mientras se unían al resto del grupo, Lucía se dio cuenta de que este viaje estaba convirtiéndose en un punto de inflexión, no solo en su formación médica, sino en su comprensión de sí misma y de lo que realmente quería para su futuro. El segundo día en San Miguel transcurrió con igual intensidad. En cada paciente atendido, Lucía encontraba ecos de su propia comunidad, de los problemas de salud que había presenciado desde niña. La falta de acceso a servicios especializados, la automedicación por necesidad, las enfermedades crónicas no tratadas que se convertían en discapacidades permanentes. Durante un descanso, mientras compartía un vaso de agua fresca con Alejandro a la sombra de un árbol, expresó la idea que había estado formándose en su mente. «He estado pensando, quizás podríamos establecer un programa de seguimiento. Venir regularmente, no solo para atención médica, sino para capacitar a miembros de la comunidad en primeros auxilios, en identificar señales de alarma». Los ojos de Alejandro brillaron con entusiasmo. Estaba pensando exactamente lo mismo. Un programa continuo de salud comunitaria, con estudiantes rotando mensualmente. «Podríamos incluir elementos de medicina tradicional también», añadió Lucía emocionada. «Muchas de estas comunidades tienen conocimientos valiosos sobre plantas medicinales que podrían complementar los tratamientos convencionales. ¿Estarías dispuesta a liderar ese componente del programa? Nadie en el equipo tiene tu experiencia en ese campo». La propuesta la tomó por sorpresa. «¿Yo? Pero apenas estoy en primer año». «A veces la experiencia más valiosa viene de fuera de las aulas», respondió él con convicción. «Piénsalo. Podría ser un proyecto especial, incluso otorgar créditos académicos. La idea de crear algo que uniera sus dos mundos, que honrara tanto la sabiduría de su abuela como sus nuevos conocimientos médicos, le resultaba profundamente atractiva. Esa noche, mientras el equipo empacaba para regresar a la ciudad al día siguiente, Lucía tomó una decisión. No solo aceptaría la propuesta de Alejandro, sino que expandiría su visión. Este sería el puente que había estado buscando, la forma de cumplir su promesa a su abuela sin renunciar a su sueño de convertirse en médica. Al subir al autobús la mañana siguiente, miró por última vez el pequeño pueblo que en solo 2 días había reafirmado su vocación y aclarado su camino. San Miguel, con sus calles de tierra y su gente resiliente, le había recordado sus raíces mientras le daba alas para volar hacia su futuro, y mientras el vehículo descendía por la montaña, Lucía se dio cuenta de que ya no temblaba ante la idea de los exámenes médicos, ni dudaba de su lugar en la escuela de medicina. Había encontrado su propósito, y con él, la fuerza para enfrentar cualquier obstáculo que surgiera en su camino. El regreso a la Ciudad de México trajo consigo un ritmo frenético. El semestre avanzaba inexorablemente hacia los exámenes finales, y los pasillos de la facultad bullían con estudiantes estresados y profesores exigentes. Para Lucía, sin embargo, algo fundamental había cambiado tras el viaje a San Miguel. «Pareces diferente», comentó Elena una mañana mientras desayunaban apresuradamente antes de clases. «Más centrada». Lucía sonrió removiendo su café. «Me siento diferente.
como si finalmente hubiera encontrado mi lugar. El proyecto que había discutido con Alejandro estaba tomando forma rápidamente. La propuesta formal, titulada Integración de Medicina Tradicional y Moderna en Comunidades Rurales, había sido presentada al Departamento de Extensión Universitaria y recibido con entusiasmo por el director. Es exactamente el tipo de iniciativa que buscamos promover, había dicho la doctora Martínez, jefa del departamento. Medicina con rostro humano, arraigada en las necesidades reales de las comunidades. A medida que los días se convertían en semanas, Lucía encontró un equilibrio que antes le parecía imposible. Las sesiones del grupo de apoyo de Alejandro se habían convertido en un ancla en su rutina, un espacio donde podía ser completamente honesta sobre sus miedos y dificultades. Sus citas con la doctora Ramírez continuaban, pero ahora el enfoque había cambiado de superar su fobia a desarrollar estrategias para manejar el estrés académico y las responsabilidades crecientes. Y luego estaba Alejandro. Su relación se había profundizado en una amistad que a veces parecía balancearse en el borde de algo más. Los mensajes de texto profesionales gradualmente dieron paso a conversaciones personales. Las reuniones de planificación del proyecto a menudo se extendían en cenas donde compartían historias de infancia, sueños para el futuro, frustraciones con el sistema de salud. ¿Te has dado cuenta de cómo te mira?, preguntó Elena un viernes por la noche, mientras se preparaban para una rara salida social, una fiesta organizada por estudiantes de último año. ¿Quién?, respondió Lucía, aunque sabía perfectamente a quién se refería su amiga. Elena puso los ojos en blanco. El doctor Perfección, obviamente. Alejandro, cada vez que hablas, te mira como si estuvieras recitando los secretos del universo. Somos amigos y colegas, protestó Lucía, aunque sentía el calor subiendo a sus mejillas. Compartimos una visión sobre la medicina comunitaria, eso es todo. Claro, y yo estudio medicina porque me encantan los exámenes de bioquímica, replicó Elena con sarcasmo. Solo digo que hay química allí, y no precisamente del tipo que estudiamos en clase. Lucía no respondió, fingiendo concentrarse en su elección de aretes. La verdad era que ella también lo había notado. Las miradas que duraban un segundo más de lo necesario, la forma en que sus manos ocasionalmente se rozaban al trabajar lado a lado, la tensión palpable que a veces se instalaba entre ellos cuando se quedaban solos. Pero había complicaciones. Él seguía siendo técnicamente su médico, era profesor en la facultad, aunque no de sus clases directamente. La diferencia de edad, él con 34 años, ella con 26, no era significativa, pero sus posiciones creaban un desbalance de poder que no podía ignorarse. Esa noche, en la fiesta, Lucía intentó divertirse, bailar, socializar con otros estudiantes, pero sus pensamientos seguían regresando a Alejandro, a la propuesta que estaban desarrollando juntos, a las implicaciones de los sentimientos que estaba empezando a reconocer. El lunes siguiente, Lucía recibió una noticia inesperada que sacudió su nueva estabilidad. Su madre llamó temprano, la voz quebrada por el llanto. Tu tía Carmen sufrió un infarto, anunció sin preámbulos. Está hospitalizada en terapia intensiva. La tía Carmen, aquella figura severa y crítica que nunca había aprobado su carrera, ahora luchaba por su vida en un hospital de la Ciudad de México. A pesar de sus diferencias, el lazo familiar era innegable. Iré inmediatamente, prometió Lucía, cancelando mentalmente sus planes para el día. El Hospital General Sur, donde su tía estaba internada, era un laberinto de pasillos interminables y burocracia frustrante. Le tomó casi una hora localizar a su tío Miguel, esposo de Carmen, quien parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que lo vio. «Llegaste», dijo él al verla, con una mezcla de alivio y agotamiento. «Carmen ha estado preguntando por ti». Eso la sorprendió. «¿Está consciente?» «Desde esta mañana. Los médicos dicen que estamos en periodo crítico, pero hay esperanzas». La unidad de cuidados intensivos era un espacio aséptico y solemne, dominado por el sonido rítmico de monitores y respiradores. Lucía encontró a su tía en la tercera cama, conectada a varios aparatos, su rostro ordinariamente enérgico ahora pálido y demacrado. «Mira quién vino», dijo suavemente el tío Miguel al acercarse a la cama. Los ojos de Carmen, enmarcados por profundas ojeras, se abrieron con esfuerzo.
Al ver a Lucía, algo similar a una sonrisa intentó formarse en sus labios. La doctora de la familia, murmuró con voz ronca. No había reproche en su tono, como Lucía habría esperado, sino una especie de reconocimiento resignado. «Todavía no soy doctora, tía», respondió Lucía, tomando su mano con cuidado de no disturbar la vía intravenosa. «Pero estoy en camino». La conversación fue breve, limitada por la debilidad de Carmen y las restricciones de visitas en la UCI. Antes de marcharse, su tía apretó débilmente su mano. «Quiero que me digas la verdad», pidió con dificultad. «¿Qué tan mal estoy?». La pregunta golpeó a Lucía como un puñetazo. No era médica todavía, no tenía acceso a los detalles clínicos, y aún así, su tía la miraba esperando una valoración honesta, confiando en su criterio por primera vez. «No tengo toda la información, tía», respondió cautelosamente, «pero por lo que veo estás recibiendo buena atención. El infarto fue serio, pero estás consciente, y eso es una buena señal». Carmen asintió levemente, como si confirmar su propio juicio. «Siempre fuiste una niña honesta, testaruda pero honesta». Hizo una pausa para recuperar el aliento. «Cuida a Miguel si algo me pasa. Está perdido sin mí. No hables así, tía. Vas a mejorar». Pero la experiencia de Lucía como enfermera le decía que el camino sería difícil. El rostro de su tía mostraba signos que conocía demasiado bien. La palidez grisácea, la dificultad respiratoria sutil a pesar del oxígeno suplementario, la fatiga extrema tras minutos de interacción. Al salir del hospital, Lucía se encontró marcando el número de Alejandro casi por instinto. «¿Tienes un momento?», preguntó cuando él contestó. «Necesito un consejo médico y un amigo». Se encontraron en una cafetería cercana al hospital. El rostro de Alejandro reflejaba genuina preocupación mientras Lucía le relataba la situación de su tía, los diagnósticos preliminares, sus propias observaciones. «¿Debería quedarme en la ciudad? ¿Cancelar mis rotaciones en San Miguel?», preguntó finalmente. «Mi tío está solo en esto y yo...». «Tú eres estudiante, no la médica responsable», respondió Alejandro con gentileza. «Tu presencia es valiosa como apoyo familiar, pero no puedes cargar con la responsabilidad médica. No sería justo para ti ni para ellos». Lucía asintió, reconociendo la sensatez de sus palabras, aunque una parte de ella seguía sintiéndose dividida entre sus obligaciones académicas, el proyecto naciente y su familia. «Puedo hablar con los coordinadores para que ajusten tu horario», ofreció Alejandro, «que puedas estar más presente en el hospital sin sacrificar tus estudios». «Gracias», murmuró ella conmovida por su apoyo constante. «No sé qué haría sin ti estos días». Algo cambió en la expresión de Alejandro entonces, una intensidad nueva en su mirada. Por un momento, pareció a punto de decir algo significativo, pero luego el momento pasó y su rostro regresó a la compostura profesional. «Para eso están los amigos», dijo finalmente, con una sonrisa que no alcanzó completamente sus ojos. Las semanas siguientes se convirtieron en un delicado acto de equilibrio para Lucía. Dividía sus días entre clases, visitas a su tía, quien lentamente mostraba signos de mejoría, y la planificación del proyecto en San Miguel. Las noches las dedicaba a estudiar para los exámenes finales, que se aproximaban rápidamente. El cansancio era su compañero constante, pero también una nueva y fortalecida sensación de propósito. Ver a su tía luchar por su vida había solidificado su vocación de una manera que ninguna clase teórica podría haber logrado. Una tarde, mientras organizaba medicamentos en la habitación de su tía, quien finalmente había sido trasladada a una sala general, Carmen la observaba con una expresión pensativa. «¿Te pareces tanto a tu abuela?», comentó repentinamente. «No solo físicamente. Tienes su misma determinación». Lucía se detuvo, sorprendida por el comentario inesperado. Su tía rara vez mencionaba a la abuela Sofía, con quien había tenido una relación complicada en vida. «La extraño mucho», respondió simplemente. «Nunca entendí su obsesión con las hierbas y los remedios antiguos», continuó Carmen, su voz más suave de lo habitual. «Pero ahora, después de todo esto, me pregunto si tenía razón en algunas cosas». «¿A qué te refieres?». «Estos médicos son competentes, pero fríos. Entran, revisan los monitores, hacen preguntas técnicas y se van.
Sofía siempre decía que la medicina sin corazón es solo ciencia, no sanación. Las palabras resonaron profundamente en Lucía, reflejando sus propias reflexiones recientes. Es exactamente lo que intentamos cambiar con nuestro proyecto en San Miguel, explicó, y procedió a contarle sobre la iniciativa que estaba desarrollando con Alejandro. Para su sorpresa, su tía escuchó con genuino interés, incluso haciendo preguntas pertinentes sobre la implementación y sostenibilidad del programa. «Siempre pensé que te estabas alejando de tus raíces», confesó Carmen finalmente, «pero veo que estás encontrando una manera de honrarlas mientras creces. Tu abuela estaría orgullosa». El nudo que se formó en la garganta de Lucía le impidió responder inmediatamente. El reconocimiento de su tía, esa figura que siempre había representado la crítica y la desaprobación, significaba más de lo que había imaginado. Esa noche, al regresar al apartamento, Lucía tomó una decisión importante. Había estado postergando una conversación necesaria, temerosa de las complicaciones que podría traer, pero su experiencia reciente, con la fragilidad de la vida, le había enseñado que algunas conversaciones no debían demorarse. Tomó su teléfono y escribió un mensaje sencillo. «Necesitamos hablar. ¿Café mañana después de tu última clase?» La respuesta de Alejandro llegó casi inmediatamente. «Por supuesto. ¿Todo bien?» «Sí», respondió ella. «Solo necesito claridad sobre algunas cosas». El día siguiente pasó con una lentitud tortuosa. Lucía apenas pudo concentrarse en sus clases, ensayando mentalmente lo que diría, cómo abordaría el tema de los sentimientos crecientes entre ellos, las complicaciones éticas, las posibles soluciones. Cuando finalmente se encontraron en la pequeña cafetería cerca del campus, el rostro de Alejandro reflejaba una mezcla de curiosidad y aprehensión. «¿Cómo está tu tía?», preguntó después de que ambos ordenaran. «Mejor cada día», respondió Lucía. «Pero no es sobre ella que quería hablar». Tomó aire, reuniendo valor. «Creo que ambos sabemos que hay algo más que amistad y colegiabilidad entre nosotros», dijo finalmente, mirándolo directamente a los ojos, «y necesitamos decidir qué hacer al respecto». La expresión de Alejandro se suavizó y por un momento pareció más joven, más vulnerable. «He estado luchando con esto durante semanas», admitió. «Lo que siento por ti no es algo que esperaba o buscaba». «Yo tampoco», aseguró ella. «Y sé que es complicado por nuestras posiciones». «Muy complicado», coincidió él con una sonrisa triste. «Técnicamente, sigo siendo tu médico. Soy profesor en la facultad. Dirijo un proyecto en el que estás involucrada». «Lo sé, y valoro demasiado nuestra amistad, nuestra colaboración profesional, como para arriesgarla impulsivamente». Un silencio reflexivo se instaló entre ellos mientras sus cafés llegaban. Finalmente, Alejandro habló. «Tengo noticias que podrían complicar aún más las cosas. Me han ofrecido coordinar un programa de salud comunitaria en Chiapas. Un año completo en campo, trabajando con comunidades indígenas». La revelación golpeó a Lucía con fuerza inesperada. «¿Chiapas? ¿Cuándo te irías?» «Al terminar el semestre, en 6 semanas. ¿Qué pasará con el proyecto de San Miguel?» «Esa es otra parte de lo que quería discutir contigo», dijo él, inclinándose hacia adelante. «La doctora Martínez sugirió que tú podrías asumir la coordinación estudiantil. Con apoyo, por supuesto, pero siendo la cara visible del proyecto». La propuesta era tan inesperada como emocionante. Representaba una oportunidad extraordinaria para una estudiante de primer año, un reconocimiento de sus capacidades que superaba cualquier expectativa. «Es una gran responsabilidad», murmuró procesando las implicaciones. «Lo es, pero creo firmemente que estás preparada». Lucía sintió un torbellino de emociones contradictorias, orgullo por la confianza depositada en ella, entusiasmo ante la oportunidad y una punzada de tristeza ante la perspectiva de la partida de Alejandro. «¿Por qué Chiapas?», preguntó finalmente. «¿Por qué ahora?». La mirada de Alejandro se volvió introspectiva. «En parte, porque es una oportunidad única de hacer un trabajo significativo en comunidades que realmente lo necesitan». Hizo una pausa, como debatiendo internamente cuánto revelar. «Y en parte, porque necesito distancia. De ti, de esto que está creciendo entre nosotros». La honestidad de su respuesta provocó en Lucía una mezcla de dolor y respeto.
No quiero ser la razón por la que te alejas, dijo suavemente. No eres la razón, eres la catalizadora, corrigió él. Me has recordado por qué me convertí en médico. Me has devuelto la pasión por la medicina comunitaria, por el trabajo de campo. Es un regalo que nunca esperé recibir de una estudiante de primer año. Sus palabras tocaron algo profundo en Lucía, una comprensión de que sus caminos se habían cruzado en el momento exacto en que ambos necesitaban la influencia del otro. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó, consciente de que estaban en una encrucijada donde cada decisión tendría consecuencias de largo alcance. Alejandro extendió su mano sobre la mesa, no para tocarla de ella, sino como un gesto de apertura. Propongo que nos demos tiempo. Tú para consolidar tu carrera sin las complicaciones de una relación con un profesor. Yo para cumplir este compromiso en Chiapas. Y después veremos dónde estamos, completó ella, comprendiendo la sabiduría de su propuesta. Exactamente. Si lo que sentimos es real y significativo, sobrevivirá a la distancia y el tiempo. Lucía asintió, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y liberación. No era el final que había anticipado para esta conversación, pero quizás era el más sensato, el más respetuoso con sus respectivas trayectorias. Acepto la coordinación de San Miguel, dijo finalmente, con renovada determinación, y te deseo lo mejor en Chiapas. Cuando salieron de la cafetería, el atardecer bañaba la ciudad en tonos dorados y rojizos. Caminaron lado a lado en un silencio cómodo, conscientes de que algo fundamental había cambiado entre ellos. No era un adiós definitivo, sino una pausa necesaria, un espacio para crecer individualmente antes de considerar un camino conjunto. En la esquina donde debían separarse, Alejandro se detuvo y miró a Lucía con una intensidad que decía más que cualquier palabra. 6 semanas, dijo simplemente. Tenemos 6 semanas para preparar tu transición a la coordinación del proyecto. 6 semanas, repitió ella, comprendiendo el doble significado. 6 semanas de trabajo conjunto, de colaboración cercana, de despedida gradual. Mientras lo veía alejarse calle abajo, Lucía sintió una extraña certeza en medio de la incertidumbre. Cualquiera que fuese el destino de sus sentimientos por Alejandro, el camino que había encontrado en la medicina era inequívocamente suyo. Ya no temblaba ante los exámenes médicos. Ya no dudaba de su vocación. Ya no se sentía dividida entre sus raíces y sus aspiraciones. El miedo que una vez la paralizó se había transformado en la fuerza que ahora la impulsaba hacia adelante. Un año después, el autobús avanzaba por la carretera serpenteante que conducía a San Miguel, llevando a un nuevo grupo de estudiantes voluntarios. A través de la ventana, Lucía observaba el familiar paisaje con una mezcla de nostalgia y satisfacción. Este sería su 12º viaje como coordinadora del proyecto, una responsabilidad que había asumido con determinación y que había transformado no solo la comunidad, sino también su propia vida académica. ¿Es cierto que hay una clínica permanente ahora?, preguntó Ana, una estudiante de primer año que participaba por primera vez. Así es, confirmó Lucía con orgullo. La universidad y el municipio firmaron un convenio hace 3 meses. Tenemos personal rotativo 5 días a la semana y estamos capacitando a 2 jóvenes locales como técnicos en enfermería. En el último año, el proyecto había crecido más allá de sus expectativas iniciales. Lo que comenzó como visitas esporádicas de atención básica se había convertido en un programa integral de salud comunitaria, con componentes de educación, prevención y rescate de medicina tradicional. Lucía había documentado meticulosamente el conocimiento herbolario de los ancianos del pueblo, creando un manual ilustrado que ahora se utilizaba tanto en la clínica local como en las clases de etnomedicina de la facultad. Su trabajo había atraído la atención del Departamento de Investigación y actualmente desarrollaba su tesis sobre la integración de prácticas tradicionales en la atención primaria rural. «Llegamos», anunció el conductor, mientras el autobús entraba en la plaza que ahora resultaba tan familiar para Lucía. Don Ernesto los esperaba, como siempre, pero esta vez con una novedad. A su lado había una mujer joven con uniforme de enfermería. «Lucía», saludó efusivamente el delegado. «Te presento a Carmela, nuestra primera estudiante local de enfermería. Está haciendo sus prácticas en la nueva clínica».
La joven, que no tendría más de 20 años, miraba a Lucía con admiración apenas disimulada. «Es un honor conocerla, doctora Mendoza. He escuchado tanto sobre usted». «Todavía no soy doctora», corrigió Lucía con una sonrisa. «Me falta un año para graduarme y por favor, tutéame». Mientras el equipo se instalaba en la escuela, que ahora tenía un área permanentemente acondicionada para visitantes, Lucía se dirigió hacia la nueva clínica. El edificio, modesto pero funcional, representaba la culminación de meses de gestiones, propuestas y arduo trabajo comunitario. Al entrar, sintió una oleada de satisfacción al ver las paredes decoradas con láminas educativas que ella misma había diseñado, combinando conceptos médicos modernos con terminología y referencias culturales locales. En un rincón especial, protegido por una vitrina, se exhibía el manual de plantas medicinales, con anotaciones en español y en la lengua indígena local. Elena, quien había continuado involucrada en el proyecto, a pesar de sus crecientes responsabilidades como estudiante de último año, la alcanzó en la entrada. «Te ves como una madre orgullosa», comentó con una sonrisa. «Me siento así», admitió Lucía. «A veces no puedo creer cuánto hemos logrado en un año». «Tú has logrado», corrigió Elena. «Sin tu obstinación, esto seguiría siendo un sueño en una taza de café». Lucía negó con la cabeza. «Ha sido un esfuerzo colectivo». Hablando de esfuerzos colectivos, Elena extrajo un sobre de su mochila. «Llegó a la facultad esta mañana. Es de Chiapas». El corazón de Lucía dio un vuelco al reconocer la caligrafía precisa en el sobre. Alejandro. Durante el año transcurrido, habían mantenido una correspondencia intermitente. Cartas profesionales al principio, que gradualmente evolucionaron hacia un tono más personal, más íntimo. La última había llegado hace 3 meses, anunciando que su misión en Chiapas estaba llegando a su fin. «¿No vas a abrirla?», presionó Elena con una sonrisa pícara. «Más tarde», respondió Lucía, guardando cuidadosamente el sobre en su bolso. Algunas cosas merecían un momento de privacidad, de atención completa. El día transcurrió en un torbellino de actividades. Esta visita tenía un propósito especial: la inauguración oficial de la clínica comunitaria, con presencia de autoridades universitarias y municipales. Lucía, como coordinadora estudiantil y pieza clave en el desarrollo del proyecto, debía pronunciar un discurso. Mientras revisaba sus notas para la ceremonia, recordó el miedo paralizante que una vez sintió ante la mera idea de entrar a un consultorio médico. Ahora estaba a punto de hablar frente a decenas de personas sobre un proyecto que ella había ayudado a construir en una clínica donde ella misma había atendido a pacientes sin el menor rastro de aquella antigua fobia. La ceremonia comenzó puntualmente a las 5 de la tarde. La pequeña plaza frente a la clínica había sido decorada con flores y listones coloridos. Las autoridades locales, los representantes universitarios y, lo más importante, los miembros de la comunidad, se reunieron para celebrar este logro colectivo. Cuando llegó su turno de hablar, Lucía subió al pequeño podio improvisado con una serenidad que provenía de la certeza de estar exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. «Hace poco más de un año», comenzó, «vine a San Miguel por primera vez como una estudiante insegura, dividida entre 2 mundos, el de la medicina académica y el de la sabiduría tradicional que aprendí de mi abuela en Oaxaca». Su voz se fortaleció a medida que continuaba. «Aquí encontré no solo un propósito, sino también un puente entre esos mundos aparentemente distantes. Esta clínica representa ese puente, un espacio donde el conocimiento científico y la sabiduría ancestral no compiten, sino que se complementan para ofrecer una atención más humana, más integral». Mientras hablaba sobre los logros del programa y los planes futuros, notó un movimiento en la parte posterior de la multitud. Una figura alta y familiar parecía haberse incorporado silenciosamente al grupo. El corazón de Lucía dio un vuelco, pero continuó su discurso con profesionalismo, aunque su voz adquirió un tono más cálido, más vibrante. «Lo que hemos construido aquí es solo el comienzo», concluyó. «La verdadera medicina no se limita a curar enfermedades, sino que busca promover el bienestar integral de las personas y sus comunidades. Ese es nuestro compromiso en San Miguel,
y espero que sea un modelo que podamos replicar en muchas otras comunidades que lo necesitan. Los aplausos resonaron en la plaza mientras Lucía descendía del podio. Entre abrazos y felicitaciones, su mirada buscaba confirmar lo que había vislumbrado durante su discurso, y entonces lo vio, de pie junto a un árbol en el perímetro de la plaza, observándola con una mezcla de orgullo y algo más profundo, más personal. Alejandro. El bronceado de su piel y algunas canas prematuras en sus sienes eran testimonio del año intenso en Chiapas, pero su sonrisa seguía siendo la misma que había aprendido a apreciar durante aquellos primeros meses en la Ciudad de México. Disculpándose con los que la rodeaban, Lucía se abrió paso entre la multitud hacia él. Con cada paso, los recuerdos de aquel último café, de la decisión compartida de darse tiempo y espacio, parecían más lejanos y a la vez más significativos. «No esperaba verte aquí», dijo cuando finalmente estuvo frente a él, consciente de que su voz traicionaba la emoción que intentaba controlar. «Quería ver personalmente lo que has logrado», respondió él, sus ojos recorriendo la clínica, la comunidad reunida, y finalmente regresando a ella con una intensidad que aceleró su pulso. «Es impresionante, Lucía, mucho más de lo que imaginamos aquella tarde en la cafetería. Leí tus cartas», continuó él después de un momento, «cada una de ellas. Me mantuvieron conectado, me recordaban por qué hacemos lo que hacemos. Yo también leí las tuyas», confesó ella. De hecho, extrajo el sobre sin abrir de su bolso. «Esta llegó hoy. No he tenido oportunidad de leerla». Una sonrisa enigmática cruzó el rostro de Alejandro. «Ya no es necesaria. Dice que he vuelto a la capital y que me gustaría verte, hablar sobre lo que sigue». «¿Y qué sigue?», preguntó Lucía, consciente de que estaban teniendo una conversación profundamente personal en medio de una celebración pública, pero incapaz de esperar más para obtener respuestas. «Eso depende», respondió él, su tono más suave. «He aceptado un puesto en el nuevo Centro de Salud Intercultural, Coordinación de Programas Rurales. ¿En la Ciudad de México?». Él asintió. «Con frecuentes visitas a campo, por supuesto, pero sí, basado en la capital». El significado implícito flotaba entre ellos. Ya no sería profesor en su facultad. Ya no existiría la relación médico-paciente. Las complicaciones éticas que una vez los mantuvieron separados se habían disuelto con el tiempo y las circunstancias. «Ya no tiemblas», observó él repentinamente, con una sonrisa cálida. Lucía parpadeó, confundida por el aparente cambio de tema. «¿Qué? Cuando te conocí, estabas temblando en mi consultorio, aterrorizada por un simple examen médico. Mírate ahora, coordinando un programa de salud, dando discursos cambiando vidas, sin rastro de aquel miedo». La observación la tomó por sorpresa, pero reconoció su exactitud. El miedo que una vez definió parte importante de su vida se había transformado tan gradualmente que apenas había notado su ausencia. «Supongo que encontré algo más fuerte que el miedo», respondió, sosteniendo su mirada. «¿Y qué fue?». «Propósito, pasión por lo que hago, conexión con mis raíces y mi futuro al mismo tiempo». Hizo una pausa antes de añadir, «y personas que creyeron en mí cuando ni yo misma lo hacía completamente». Los aplausos interrumpieron su conversación. La ceremonia de inauguración continuaba con el tradicional corte de listón. Lucía debía regresar, cumplir con su papel oficial. «Tenemos mucho de qué hablar», dijo Alejandro comprendiendo la situación. «¿Cena esta noche?». «El delegado dice que hay una pequeña fonda con el mejor mole de la región». «Me encantaría», respondió ella con una sonrisa. «Y sí, tenemos mucho que discutir. Sobre el programa, sobre el futuro». Dejó la frase incompleta, el resto implícito en la forma en que sus ojos se encontraron. Esa noche, bajo un cielo estrellado que solo puede apreciarse lejos de las luces de la ciudad, Lucía y Alejandro compartieron mucho más que una cena. Intercambiaron historias de sus respectivas experiencias durante el año de separación, sueños para el futuro, planes profesionales y finalmente los sentimientos que habían madurado con la distancia y el tiempo. «No fue coincidencia que el destino nos juntara aquel día en mi consultorio», reflexionó Alejandro, mientras caminaban de regreso hacia la escuela. «Ambos estábamos perdidos, a nuestra manera. Yo, escondido en la rutina académica, alejado del trabajo de campo que una vez me apasionó. Tú dividida entre dos mundos,
luchando contra un miedo que te limitaba. ¿Crees en el destino?, preguntó Lucía, sorprendida por esta faceta más filosófica de él. Creo en las intersecciones significativas, respondió tras un momento de reflexión, en cómo ciertas personas aparecen en nuestras vidas precisamente cuando las necesitamos, aunque no lo sepamos en ese momento. La noche era fresca pero agradable, el silencio del pueblo roto, solo por el canto ocasional de algún grillo y sus propios pasos sobre el camino de tierra. A lo lejos, las montañas se dibujaban como sombras contra el cielo estrellado. Mi abuela habría dicho que nuestros caminos estaban escritos en las estrellas, comentó Lucía, mirando hacia arriba. Ella creía que nada importante era casualidad. Una mujer sabia, asintió Alejandro. Me hubiera gustado conocerla. Se detuvieron frente a la escuela, donde el resto del equipo ya se había retirado a descansar. La celebración había terminado horas atrás, pero para ellos la noche parecía suspendida en un momento de posibilidades. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucía, vocalizando la pregunta que flotaba entre ambos. Alejandro tomó suavemente su mano, un gesto simple pero cargado de significado después de un año de cartas y distancia. Ahora, si te parece bien, podríamos explorar lo que significa trabajar juntos sin las complicaciones de antes. Ver a dónde nos lleva esto. Hizo una pausa, sus ojos reflejando la honestidad que siempre había caracterizado su relación. No tengo certezas, Lucía. Solo sé que este año lejos de ti me confirmó lo que ya sospechaba, que hay algo especial entre nosotros que merece una oportunidad. Lucía sintió una calidez expandiéndose en su pecho. No era la emoción abrumadora del amor juvenil, sino algo más maduro, más profundo, el reconocimiento de una conexión auténtica, construida sobre bases de respeto mutuo y admiración compartida. Me parece bien, respondió con una sonrisa, sin prisas, un paso a la vez. El viaje de regreso a la Ciudad de México 2 días después marcó el inicio de un nuevo capítulo. Con Alejandro ahora en su nuevo puesto en el Centro de Salud Intercultural y Lucía concentrada en su tercer año de medicina y la coordinación del proyecto San Miguel, encontraron un equilibrio que respetaba sus respectivas trayectorias profesionales mientras exploraban cuidadosamente su relación personal. Las cenas después del trabajo se convirtieron en espacios para compartir ideas, desafíos, frustraciones y logros. Los fines de semana ocasionales incluían visitas a museos, caminatas en Chapultepec o simplemente tardes tranquilas compartiendo lecturas en alguna cafetería. Su relación se desarrollaba con la misma atención y cuidado que ambos dedicaban a sus pacientes, observando, escuchando, respondiendo a las necesidades del otro sin perder de vista su individualidad. 6 meses después de aquel reencuentro en San Miguel, Lucía recibió una noticia que cambiaría su trayectoria académica. Su trabajo sobre medicina tradicional había sido seleccionado para representar a la universidad en un congreso internacional en Lima, Perú. «Es increíble», exclamó Elena cuando Lucía le mostró la carta oficial. «Una estudiante de tercer año presentando en un congreso internacional. Eso no pasa nunca». «Todavía no puedo creerlo», confesó Lucía releyendo la invitación formal. 5 días en Lima, todos los gastos pagados. Alejandro debe estar orgulloso, comentó Elena con una sonrisa pícara. Aún no se lo he dicho. Quería estar segura de que no era un error antes de mencionarlo. Esa misma tarde, mientras compartían un café en el pequeño departamento que Lucía seguía compartiendo con Elena, Alejandro recibió la noticia con genuino entusiasmo. «Esto es solo el comienzo», afirmó con convicción. «Tu enfoque es innovador, Lucía. Estás creando puentes donde otros solo ven abismos entre la medicina moderna y la tradicional». «Tengo miedo», admitió ella. «Presentar frente a especialistas internacionales el mismo tipo de miedo que sentías ante un examen médico», observó él con suavidad. «Y mira dónde estás ahora». Lucía sonrió, reconociendo la verdad en sus palabras. Sus antiguas fobias parecían tan lejanas ahora, casi pertenecientes a otra persona, otra vida. «¿Sabes?», continuó Alejandro después de un momento, «hay algo que he estado considerando proponerte». El tono serio en su voz atrajo toda la atención de Lucía. «El centro está ampliando su alcance. Estamos desarrollando un programa nacional de integración de medicina tradicional en el sistema público de salud». Hizo una pausa,
eligiendo cuidadosamente sus palabras. Necesitamos a alguien que lidere el componente de investigación y formación, alguien con experiencia de campo, conocimiento académico y sensibilidad cultural. Lucía parpadeó, procesando lentamente lo que estas palabras implicaban. «¿Estás ofreciéndome un puesto? Para cuando te gradúes», aclaró él rápidamente. «Falta más de un año, lo sé, pero quería que lo tuvieras en mente, que supieras que hay un espacio esperándote si te interesa». La oferta era tentadora y aterradora a la vez. Representaba una continuación natural de su trabajo actual, una plataforma para expandir el modelo de San Miguel a nivel nacional. Pero también significaría una responsabilidad enorme para una médica recién graduada. «Necesito pensarlo», respondió honestamente. «Es una oportunidad increíble, pero no quiero que parezca que te estoy dando ventajas por nuestra relación», completó él, comprendiendo su preocupación. «Por eso lo menciono con tanta anticipación. La propuesta pasaría por comité, evaluación de credenciales, todo el proceso formal. No sería una designación directa mía». Lucía asintió, agradecida por su comprensión. Siempre había sido así entre ellos. Una comunicación clara, un respeto por los límites éticos, una conciencia de las complejidades de su relación personal y profesional. El viaje a Lima para el Congreso resultó ser un punto de inflexión en la carrera de Lucía. Su presentación, titulada «Integración de conocimientos ancestrales en programas de atención primaria, el caso de San Miguel», atrajo la atención de especialistas en salud pública de toda América Latina. Varios programas similares en Perú, Bolivia y Ecuador manifestaron interés en establecer colaboraciones con su proyecto. A su regreso a México, encontró a Alejandro esperándola en el aeropuerto con un pequeño ramo de flores silvestres, similares a las que crecían en los alrededores de San Miguel. «Para la estrella emergente de la medicina intercultural», bromeó al abrazarla. «He estado siguiendo las noticias del Congreso. Parece que causaste sensación». En el taxi de regreso, Lucía le contó con entusiasmo sobre los contactos establecidos, las posibles colaboraciones, las nuevas ideas que había recogido de experiencias similares en otros países. «Estoy considerando seriamente tu oferta», dijo finalmente, cuando el vehículo se acercaba a su apartamento. «El Congreso me hizo ver el potencial que tiene este enfoque a mayor escala». La sonrisa de Alejandro iluminó su rostro. «Me alegra escuchar eso, pero aún tienes tiempo para decidir». Tomó su mano suavemente. «Lo que sea que elijas, estaré apoyándote». Los meses siguientes transcurrieron en un equilibrio armonioso entre las crecientes responsabilidades académicas de Lucía, su trabajo en San Miguel y su relación con Alejandro, que continuaba profundizándose con naturalidad y sin presiones. Una tarde de domingo, mientras disfrutaban de un picnic improvisado en Xochimilco, Alejandro mencionó algo que había estado considerando. «He estado pensando en comprar una casa», dijo casualmente mientras servía más limonada. «Algo modesto, pero con espacio para un pequeño huerto medicinal, tal vez». «Suena maravilloso», respondió Lucía, visualizando el espacio que describía. «¿En la ciudad?» «En las afueras. Un lugar tranquilo, no muy lejos del centro de salud, pero con aire más limpio». Hizo una pausa, mirándola con una mezcla de vulnerabilidad y esperanza. «Me preguntaba si te gustaría ayudarme a buscarla. Después de todo, tienes buen ojo para los espacios curativos». La implicación flotaba entre ellos, no dicha, pero claramente presente. No era solo una casa para él, sino un posible hogar compartido en el futuro. «Me encantaría», respondió Lucía, comprendiendo el significado más profundo de la invitación. Esa misma semana, la tía Carmen fue dada de alta definitivamente. Su recuperación, aunque lenta, había sido completa, un pequeño milagro médico que había transformado su perspectiva sobre muchas cosas, incluida la carrera de su sobrina. «Tu médico tenía razón», comentó durante una visita de Lucía. «La medicina sin corazón es solo ciencia, no sanación». «¿Alejandro dice eso?», preguntó Lucía sorprendida. Nunca había mencionado esa conversación a su tía. Carmen negó con la cabeza. «No, tú lo dijiste, la primera vez que me visitaste en el hospital. Dijiste que era algo que tu abuela solía repetir». El recuerdo regresó lentamente a Lucía. Efectivamente, había compartido esa filosofía de su abuela mientras explicaba el proyecto San Miguel a su tía. «Es verdad», asintió.
y cada día me convenzo más de ello. Carmen la miró con una expresión que mezclaba orgullo y un toque de melancolía. Te pareces tanto a ella, no solo físicamente. Tienes su misma forma de ver el mundo, de conectar con las personas. Hizo una pausa antes de añadir: ella estaría muy orgullosa de ti, Lucía, no solo por convertirte en médica, sino por el tipo de médica que estás siendo. Las palabras de su tía, esa figura que una vez había representado la crítica y la desaprobación, fueron como un bálsamo para el espíritu de Lucía. Cerraban un círculo, reconciliaban pasado y presente, tradición y modernidad. Un año más tarde, mientras Lucía se preparaba para su graduación como médica cirujana, reflexionaba sobre el extraordinario viaje que había recorrido desde aquel día en que subió temblorosa al autobús que la llevaba a la Ciudad de México. El miedo que una vez la había paralizado en el consultorio del doctor Vega se había transformado en la fuerza que impulsó su crecimiento. El proyecto San Miguel, nacido de una visita de voluntariado, se había convertido en un modelo replicado en 5 comunidades más. Su trabajo de investigación sobre medicina tradicional había sido publicado en una revista especializada internacional, y en pocas semanas asumiría formalmente su nuevo cargo en el Centro de Salud Intercultural, liderando la integración de conocimientos ancestrales en el Sistema Nacional de Salud. La noche antes de la ceremonia de graduación, Alejandro la llevó a cenar a un pequeño restaurante con terraza que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. «Tengo algo para ti», dijo después de la cena, extrayendo un pequeño paquete envuelto en papel artesanal. Lucía lo abrió con cuidado, revelando un estetoscopio nuevo, elegante y de alta calidad. Al examinarlo más de cerca, notó un detalle especial. Grabado en el metal había una pequeña planta medicinal, similar a las que su abuela solía recolectar junto con sus iniciales. «Para que nunca olvides que eres puente entre 2 mundos», explicó Alejandro. «Entre la ciencia moderna y la sabiduría ancestral, entre la cabeza que diagnostica y el corazón que sana». Con los ojos brillantes por la emoción, Lucía extendió su mano sobre la mesa para encontrarse con la de él. «Gracias por esto y por todo lo demás, por creer en mí cuando yo dudaba, por darme espacio para crecer, por ver en mí lo que yo no podía ver». Alejandro entrelazó sus dedos con los de ella, el gesto simple pero íntimo que había marcado el desarrollo de su relación. «Tú hiciste lo mismo por mí, Lucía. Me recordaste por qué elegí este camino. Me devolviste la pasión por la medicina que practico». El horizonte de la Ciudad de México se extendía ante ellos, un mar de luces bajo el cielo oscuro. En algún lugar de esa vastedad urbana estaba el Hospital General donde todo había comenzado, el consultorio donde una joven enfermera de Oaxaca había temblado de miedo durante un simple examen médico. «¿Sabes?», reflexionó Lucía, «si pudiera volver atrás y hablar con aquella versión de mí misma, la que estaba aterrorizada en tu consultorio, le diría que ese miedo era solo el comienzo de algo extraordinario, que a veces necesitamos quebrarnos para reconstruirnos más fuertes». «¿Y qué crees que te respondería ella?», preguntó Alejandro con genuina curiosidad. Lucía sonrió, evocando vívidamente el recuerdo de aquel primer encuentro. «Probablemente no me creería. Tendría que vivirlo por sí misma, paso a paso». Al día siguiente, bajo el sol radiante de la Ciudad de México, Lucía recibió su título como médica cirujana. Entre el público que la ovacionaba estaban su madre y su tío Miguel, su tía Carmen, con un color saludable en las mejillas que contrastaba drásticamente con la palidez que había mostrado en el hospital, Elena y otros compañeros que se habían convertido en familia, don Ernesto y una delegación de habitantes de San Miguel, incluyendo a Carmela, la joven enfermera local, y por supuesto Alejandro, cuya mirada de orgullo y amor era quizás el reconocimiento más significativo de todos. Mientras posaba para fotografías con su flamante título, Lucía pensó en su abuela, en cómo le había enseñado a reconocer plantas medicinales cuando apenas sabía caminar, en cómo le contaba historias de curaciones milagrosas bajo la luz de una vela, en la promesa que le había hecho en su lecho de muerte, convertirse en médica y regresar para ayudar a su comunidad. «Lo logré, abuela», susurró mirando al cielo. «A mi manera, pero lo logré». Y en ese momento,
Rodeada de las personas que habían acompañado su transformación de enfermera temerosa a médica confiada, Lucía comprendió una verdad fundamental. Los verdaderos sanadores no son aquellos que nunca sienten miedo, sino los que aprenden a convertir ese miedo en fortaleza. No son quienes conocen todas las respuestas, sino quienes nunca dejan de hacer preguntas. No son quienes permanecen apartados en la certeza de su conocimiento, sino quienes se atreven a tender puentes sobre abismos aparentemente infranqueables. Mientras Alejandro se acercaba para abrazarla, Lucía supo con absoluta certeza que el temblor que una vez sintió en aquel primer examen médico había sido, en realidad, el comienzo de un viaje hacia su verdadero destino. Un destino que no era un lugar, sino un propósito. Sanar no solo cuerpos, sino también la brecha entre mundos que solo parecían distantes para quienes nunca se habían atrevido a cruzarla. Y en esa comprensión encontró una paz que ningún título o reconocimiento podría otorgarle. La paz de saber que ya no temblaba, no porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque había aprendido a transformarlo en la fuerza que la impulsaba hacia adelante, hacia un futuro donde cada paciente encontraría no solo ciencia en sus manos, sino también corazón en su mirada.